Continuando con los riesgos físicos, vamos a hablar ahora de la iluminación y de algunos aspectos referidos a color que deben tenerse en cuenta en los ambientes laborales. Respecto en general de las actividades laborales, la iluminación es un factor que es necesario, que se complementa con la visión del trabajador y que permite sobre todo desarrollar las tareas en forma segura. Si nosotros buscamos en el listado de enfermedades profesionales, la iluminación como agente de riesgo aparece listada para actividades donde específicamente hay niveles de iluminación bajos, como lo es la minería subterránea. Sin embargo, aunque no se realicen trabajos en esas condiciones extremas, siempre es necesario controlar los niveles de iluminación para que las tareas en general se desarrollen en forma óptima. Podemos decir que respecto de la iluminación, que la iluminación brinda una sensación de confort en general para el desarrollo de cualquier actividad. Y en el caso de los ambientes laborales, existen ciertos niveles y ciertas exigencias de iluminación según la tarea que se realice. Cuando la iluminación natural no permite cubrir estas exigencias, es necesario recurrir a la iluminación artificial. En general, entonces, podemos decir que la iluminación está vinculada con aspectos como la seguridad, el confort en el ambiente laboral y asociado a lo mismo la productividad. Decimos entonces, si bien estamos estudiando lo que es la iluminación en la parte de higiene, que dijimos que aquí lo estudiamos vinculado al desarrollo de enfermedades profesionales, la iluminación también está asociada a la seguridad con la cual se puede realizar una tarea. Y también está vinculado a los niveles bajos de iluminación, aunque no sean las condiciones extremas que mencionamos recientemente, a la posibilidad, según el tipo de actividad, de una pérdida progresiva de la visión. Referido a ello, ya en la ley 19.587, en la parte legal, con su decreto reglamentario, se establecen niveles específicos para las iluminaciones según el ambiente y el tipo de actividad que se desarrolla en ese ambiente. El decreto entonces de su artículo 71 al artículo 84, es el anexo 4 del decreto, establece las condiciones de iluminación de los ambientes, los niveles de iluminación, que es con lo cual vamos a trabajar cuando hagamos la práctica. También se establecen colores de seguridad que permiten y que son característicos para identificar diferentes objetos y también para las cañerías en el caso de un establecimiento industrial. Posteriormente, en el año 2012, se estableció un protocolo de mediciones de iluminación en un ambiente laboral que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte práctica. Para comenzar a hablar de aspectos específicos de lo que es la iluminación, tenemos que recordar lo que es la luz. La luz es energía radiante que se desplaza o propaga a través de lo que conocemos como ondas electromagnéticas, que alguna vez ya la hemos estudiado en nuestra carrera universitaria. Es capaz de excitar la retina del ojo humano, produciendo una sensación de visión. Específicamente, en algún momento hemos estudiado todos el espectro electromagnético, específicamente el rango comprendido entre alrededor de los 400 nanómetros y los 780, podríamos decir, nanómetros, se encuentra la zona del visible. En este sector las radiaciones son percibidas por el ojo humano y por lo tanto es lo que vamos a denominar luz, y es a partir de lo cual el ojo puede recibir y cumplir con su función de transformar todas estas radiaciones en una imagen, que es lo que nosotros podemos llegar a percibir. Básicamente, entonces, el ojo lo que hace es transformar los impulsos nerviosos en una imagen específicamente. Para ello, tiene una serie de partes. La visión está formada, más que la visión, el ojo en realidad tiene una estructura que consiste en una pared que protege
una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. También el sistema óptico tiene la función de reproducir sobre la retina las imágenes exteriores. Este sistema está formado por la córnea, por el humor acuoso, que se encuentra acá, por el humor vítreo, que es lo que está acá, y por el cristalino, que es lo que tenemos aquí. A su vez también tenemos el diafragma, que es el iris, que es el que controla la cantidad de luz que ingresa al ojo, y una fina película, que es lo que denominamos retina, sobre la cual se proyecta la imagen exterior. Sobre la retina se encuentran los dos elementos sensibles, que son los que permiten traducir las diferentes imágenes. Estos elementos sensibles a la luz se denominan conos y bastones. Los conos son sensibles al color, por lo tanto requieren una elevada iluminación para trabajar, mientras que los bastones son sensibles a la forma y funcionan incluso en valores bajos de iluminación. Por tal motivo, durante el día trabajan con mayor intensidad los conos y durante la noche trabajan, o la visión nocturna se encuentra específicamente con mayor aporte de los bastones. También en la retina se encuentra la fóvea, que es una zona exclusiva de conos y en donde la visión del color es perfecta. Y también se encuentra el punto ciego, que es la zona donde no existen ni conos ni bastones. La visión en general de una persona está dada por tres factores o influenciada por tres factores: la sensibilidad del ojo, la agudeza visual y el campo visual. La sensibilidad del ojo es diferente según de qué tipo de individuo se trate. Sin embargo, como mencionamos, el ojo va a ser sensible al rango de radiaciones en la zona del visible, pero puntualmente la máxima visión se encuentra a los 550 nanómetros, que corresponde aproximadamente al color amarillo. Cuando la iluminación disminuye, este óptimo o este punto máximo de sensibilidad se traslada aproximadamente a los 500 nanómetros. Como mencionamos, la zona de máxima visibilidad es aproximadamente en la zona amarilla o verde, y de día la visión se encuentra específicamente a partir del trabajo que realizan los conos. A esta visión se la conoce como fotópica y tenemos allí entonces ese máximo que mencionamos recién, mientras que de noche la visión viene dada por el trabajo que realizan los bastones, se denomina escotópica y tenemos el máximo trasladado, como mencionamos recién, a los 500 nanómetros. Dijimos entonces que la visión depende de la sensibilidad del ojo, de la agudeza visual, que se define como la facultad para distinguir dos objetos más o menos separados, y la agudeza visual o poder separador del ojo depende mucho de la iluminación del lugar y es mucho mayor cuanto mayor es la iluminación. También depende del campo visual, que se lo define como la parte del entorno que una persona puede percibir cuando mantiene la cabeza y los ojos en forma fija. Y en el campo visual se tiene un sector de visión precisa, un campo medio donde se aprecian fuertes contrastes y movimientos, y un campo periférico donde solo podemos distinguir los objetos si se mueven en forma como más difusa. Para hablar entonces de iluminación, siempre vamos a necesitar una fuente luminosa. Esta fuente luminosa puede ser natural, que es la luz de la bóveda celeste, el cielo, ¿sí? toda su iluminación normal de día, y también si no necesitamos una fuente artificial, que serían las luminarias que por lo general conocemos. Principalmente para las fuentes artificiales se define una serie de magnitudes que permiten entonces analizar la fuente que produce la luz y el objeto que se va a iluminar. A estas magnitudes se las define como magnitudes luminotécnicas. Dentro de estas magnitudes tenemos
En principio, la energía luminosa, que se indica con la letra Q, que es la energía que se emite un manantial de luz o una determinada fuente luminosa, medida según la sensibilidad del ojo. Estas magnitudes luminotécnicas vienen asociadas a unidades específicas que quizás no son tan manejables en nuestro trabajo común, pero que las vamos a aprender ahora. La energía luminosa se mide en lumen por hora. Asociada específicamente a lo que es la luminaria, es decir, la fuente luminosa, podemos definir el flujo luminoso. El flujo luminoso que se mide, que se indica con la letra Φ y es igual a la energía luminosa por unidad de tiempo, se mide en lúmenes y se define como la relación entre la energía que se emite en un determinado tiempo, dicho tiempo medido en horas. Se deduce entonces en realidad a partir de la definición de flujo luminoso, se define lo que es la energía luminosa. El flujo luminoso es algo característico de una determinada fuente, como lo es esta otra magnitud luminotécnica que es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa específicamente es el flujo luminoso que se emite por una unidad de ángulo sólido y da una idea de cómo se distribuye la luz en el espacio. El flujo luminoso indica básicamente entonces la potencia luminosa propia de una fuente, mientras que la intensidad luminosa me va a indicar la forma en la que se distribuye en el espacio la luz que emite dicha fuente. Su unidad es la candela. Continuando con las magnitudes luminotécnicas, vamos a hablar de lo que es el nivel de iluminación, que también se denomina iluminancia. El nivel de iluminación se define como el flujo luminoso de un lumen que se recibe sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Y su unidad es el lux. Es la magnitud con la que más vamos a trabajar y es en esta magnitud en la que están definidos los requerimientos que aparecen en la normativa. La iluminancia o nivel de iluminación es una característica del objeto iluminado, justamente porque indica la cantidad de luz que incide sobre una unidad de superficie del objeto cuando es iluminado por una fuente de luz. Es decir, entonces, que es una característica del objeto iluminado. Tenemos también lo que la luminancia. Esta era iluminancia, tenemos lo que es la luminancia. La luminancia es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una superficie iluminada en una dirección dada. La podemos definir como la intensidad luminosa de una candela por unidad de superficie en la dirección de un observador determinado. Su unidad entonces es la candela por metro cuadrado. La luminancia es lo que produce en el ojo la sensación de claridad, la mayor o la menor claridad con la que podemos ver los objetos que se encuentren iluminados de la misma forma. Por ejemplo, podemos tener un escritorio que sea oscuro y podemos tener sobre dicho escritorio una hoja en blanco. En ese caso, ambos se encuentran bajo el mismo artefacto eléctrico, por lo tanto, ambos perciben el mismo nivel de iluminación. Sin embargo, el ojo humano, el observador, va a percibir con mayor claridad la hoja en blanco, porque la hoja en blanco posee una mayor luminancia en comparación del escritorio que estamos citando, que sería un escritorio oscuro. Podemos decir entonces que lo que el ojo humano percibe son diferencias de luminancia y no de niveles de iluminación. El nivel de iluminación justamente tiene como unidad conocida el lux, decíamos, y es lo que vamos a poder nosotros controlar, es lo que van a percibir los artefactos de medición y a partir de los cuales nosotros vamos a hacer los diferentes cálculos de verificación o de diseño de un sistema de iluminación. En general, dijimos que la iluminación es importante porque la vamos a asociar, por ejemplo, con la productividad. Los trabajadores, cuando tengan niveles de iluminación elevados, van a tener mejores rendimientos. También estudios indican que reduce lo que es la fatiga cuando los niveles de iluminación son los adecuados para las diferentes tareas que se realizan.
También, si estaríamos trabajando en una línea de producción donde hay piezas que deben fabricarse y se realiza cierto control de calidad sobre estas piezas, cuando los niveles de iluminación son suficientes, disminuye la cantidad de rechazos de las piezas que se fabrican. Podemos, por tanto, también asociarlo a la productividad, que cuando aumenta el nivel de iluminación aumenta la productividad. Los errores cometidos disminuyen con los niveles de iluminación. Si estaríamos entonces analizando un escritorio, el campo visual de una determinada tarea, en la zona más próxima, lo que tenemos aquí indicado con la letra 1, deberían ubicarse los objetos o debería desarrollarse la tarea que requiere el esfuerzo visual principalmente. Un poco más alejado, fíjense que la distancia a la cual, o los centímetros en realidad los cuales se encuentran aquí ubicadas en la zona 2, serían las tareas donde el esfuerzo visual también es frecuente, pero no tan exigente como en la zona 1. En la zona 3, hacia la derecha, deberíamos colocar los artefactos donde la información visual no es importante o lo que no necesitamos ver en forma con tanta precisión. En la zona 4 no requerimos un esfuerzo visual en particular, ya que se encuentra relativamente próximo. Y por último, tan alejados aquí como en la zona 5, sería deseable no tener que desarrollar actividades laborales. Se va a tener en cuenta los elementos con los cuales se están trabajando, si existe un contraste o no entre estos artefactos y las lámparas o fuentes de iluminación que tengamos, si se trabaja con objetos pequeños o no tan pequeños, y el tiempo que demora la tarea que se está realizando. Todos estos factores son los que se tienen en cuenta a la hora de determinar si una tarea se está desarrollando en las condiciones de iluminación requeridas o no, además de realizar los controles legales. Dijimos entonces que la fuente luminosa puede ser natural o artificial. La iluminación natural es la que brinda la luz solar o específicamente la bóveda celeste sin tener en cuenta la luz solar directa. Mientras que la iluminación natural puede ser lateral o cenital. Es lateral, por ejemplo, la que es provista por una ventana o un ventanal que se encuentra en una habitación, y es cenital cuando es provista desde la parte del techo y se da, por ejemplo, en aquellos ambientes donde vemos, por ejemplo, en un ambiente industrial, chapas translúcidas que permiten el pasaje de algo de luz exterior. A eso se refiere con cenital. Tenemos también la iluminación artificial, que es la brindada por cualquier otra fuente que no sea la proveniente del sol y que dependiendo de las condiciones, dependiendo del ambiente laboral, lo que se desee realizar, puede ser directa, semidirecta o indirecta. Es directa cuando el flujo luminoso incide directamente sobre la superficie de trabajo. Es la situación más común que podemos llegar a tener en un ambiente laboral y que va a permitir que el trabajador desarrolle sus tareas de la forma más conveniente. Puede ser indirecta cuando el flujo luminoso primero incide sobre otra superficie, por ejemplo la del techo, y luego, a partir de ser reflejado en esta superficie, incide sobre el plano de trabajo. Si bien acá lo tenemos representado a un escritorio, no sería el tipo de iluminación más común en un ambiente laboral donde deseamos que el trabajador tenga la mejor iluminación posible, pero pueden darse para realizar ambientaciones más bien o en algún sector para, por ejemplo, para comer y para realizar algo de lectura, ¿sí? Para otro tipo de tareas, por ahí no tanto una tarea que sea muy exigida visualmente. También puede ser semidirecta cuando parte del flujo luminoso incide sobre otra superficie y posteriormente incide en el plano de trabajo y otra parte de ese flujo luminoso incide directamente sobre la superficie. Conforme a ello dijimos entonces que las normas lo que me van a citar son niveles de iluminación. Como niveles entonces de iluminación podríamos, por ejemplo, tener que tareas como una joyería, por ejemplo, o una imprenta requieren niveles de iluminación aproximadamente de 1000 lux.
trabajos, por ejemplo, en una oficina o bancos de taller, aproximadamente 300 lux. Pero ahora vamos a ver, en el decreto de la actividad minera, establece un pequeño 4, donde conforme al tipo de exigencia se establecen los diferentes niveles de iluminación. En general habla de exigencias altas, moderadas o bajas exigencias. No se detalla necesariamente a qué se refiere con altas o moderadas. El decreto 351 es bastante más específico en lo que se refiere a cómo fija los niveles de iluminación. En este sentido, fíjense, por ejemplo, el decreto comienza listando en general actividades como una vivienda, los niveles de iluminación de un baño, la iluminación general, los dormitorios, las mide en lux, acá está un poquito corrido el encabezado del cuadro, pero luego comienza con diferentes actividades y las detalla en forma específica. Por ejemplo, en un hotel, en un sector de circulación como pasillo, palier y ascensor, el nivel debe ser de 100 lux, el hall de entrada de 300 lux, la lavandería de 100 lux, en las actividades metalúrgicas, por ejemplo, en las fundiciones, un depósito de barra y lingotes 100 lux, la arena, transporte, tamizado y la mezcla, aproximadamente también 100 lux. Por ejemplo, en una imprenta, denominación general el taller de tipografía de 300 lux y la mesa de correctores y pupitres para composición bastante más elevado, 800 lux. El sector de impresión de colores debe tener 1000 lux, ven, de acuerdo a la exigencia. Y de esta forma se listan para todas las actividades, industria del vidrio, del vestido, del tabaco, industrias químicas, papeleras, madereras, según el sector y según la tarea que se realice, la normativa establece los niveles de iluminación. Eso es entonces lo que tenemos indicado aquí en la normativa. Para proveer y alcanzar estos niveles de iluminación, que en el caso de las exigencias legales van a tener que sí o sí complementarse o ser provistos por la iluminación artificial, vamos a ver que existen diferentes tipos de luminarias o de fuentes luminosas. Las conocidas lámparas incandescentes, que son hoy por hoy están bastante desactualizadas o poco en uso, que son las lámparas que conocíamos anteriormente, que tenían el filamento de tungsteno. Y hoy por hoy la mayoría de las lámparas que se emplean son las de luminiscencia por fotoluminiscencia o por electroluminiscencia. Por electroluminiscencia son las conocidas LEDs y por fotoluminiscencia son los que conocemos como los tubos fluorescentes o las lámparas de bajo consumo, o que podríamos haber visto sobre todo en la vía pública algunas lámparas de sodio, por ejemplo. Entonces, las lámparas de tungsteno incandescentes son las que conocíamos normalmente, con el filamento que se calentaba y a partir de allí podía emitir cierta iluminación o cierto flujo luminoso, sería lo correcto. Y por otro lado, entonces tenemos las conocidas lámparas, las lámparas o tubos fluorescentes, que los conocemos en forma cilíndrica de diferentes longitudes, pero también similar funcionamiento lo tienen las lámparas de bajo consumo. En una lámpara de descarga de gas, como una lámpara fluorescente, por ejemplo, se tiene un gas, por ejemplo mercurio, que genera una descarga de luz determinada frente a una excitación. La radiación que produce por lo general se encuentra en la zona del ultravioleta. Sin embargo, el interior del tubo se encuentra recubierto con un recubrimiento fosfórico, y eso es lo que absorbe los rayos ultravioletas para luego irradiar la energía en forma de luz visible, que es lo que podemos percibir nosotros con el tubo fluorescente en general. Bajo este principio, entonces, podemos tener los conocidos tubos fluorescentes de diferentes formas, los largos, las conocidas lámparas de bajo consumo, que hasta hace poco se empleaban con bastante frecuencia antes de que comiencen a utilizarse LEDs. Las lámparas de vapor de descarga de gas, de vapor de sodio, de alta o de baja presión, donde se tiene el elemento sodio, bueno, que es excitado, y a partir de allí
por ser excitados, produce una emisión, cuando vuelven a sus niveles basales, una emisión de energía en forma de luz. La característica que tienen estas lámparas es, de sodio en particular, es el color, tienen un color amarillento y por lo tanto debido a esto se lo emplea en los lugares donde las exigencias visuales son como bastante no tan precisas, pero se requiere cierta iluminación, por ejemplo en una calle, donde no se requiere ver con precisión algunos detalles, pero sí se requiere ver los sectores de circulación, unas calles o en las rutas, podemos verlas normalmente y es esa luz amarilla que vemos en muchas calles de nuestra provincia. Bajo el mismo principio, pero ya con una fuente luminosa, ya con luz más clara, tenemos las lámparas de mercurio, con el mismo principio que aplicamos recién de sodio, o bien de las halógenas, que bajo el mismo principio contienen como gas algún halogenuro metálico. Entonces, en un ambiente laboral podemos tener estos diferentes tipos de luminaria que hemos indicado y tendríamos que tener en cuenta que vamos a considerar en una etapa de reconocimiento si deberíamos analizar la iluminación y cómo se encuentra este agente en un sector o en un ambiente laboral. Podríamos entonces, aquí cuando yo les hago la pregunta, por lo general me empiezan los chicos a decirme que podríamos ver el color de las paredes, el color del techo, la distancia o la altura que se encuentra esa pared respecto de los planos de trabajo, si tiene o no tiene ventanas ese establecimiento, por lo general ese es el razonamiento que hacen normalmente, el tipo de luminarias que tienen, si todas las luminarias funcionan o si no funcionan, si hay alguna que se encuentra en reparación, o sea, a simple percepción parecería que no son suficientes. Recuerden entonces que en la etapa de reconocimiento hacemos un análisis cualitativo de la situación. Entonces todos estos datos que estamos analizando, mencionando y seguramente algunos más que los podemos charlar en la clase de consulta y que les van a surgir como dudas o como idea de lo que se podría ver acá en la etapa de reconocimiento. Se registran todos estos aspectos y luego se debe ir a la siguiente etapa que es la reconocimiento de la de evaluación para ya poder tener valores precisos y sobre eso identificar la necesidad de actuar o no en ese ambiente laboral. ¿De qué forma entonces vamos a controlar que se cumplan estos aspectos o estos niveles de iluminación que recién vimos en las tablas que establecen las normativas? Nos vamos a encontrar con dos situaciones diferentes. Una situación es que tengamos una instalación que se encuentre funcionando con ciertas lámparas, que sería cuando hacemos el reconocimiento, con cierta cantidad de lámparas, con ciertos niveles de iluminación ya trabajando y que se deba verificar que se esté cumpliendo o no con los niveles de iluminación. Los controles de iluminación son exigencias que se deben cumplimentar, o sea, son exigencias legales de la Superintendencia, del Organismo de Control de Higiene y Seguridad, que se exigen anualmente en los diferentes establecimientos. Cualquiera sea la actividad que se realice, se exige que se verifique anualmente porque las luminarias se van echando a perder, van desgastándose, van perdiendo su capacidad su flujo luminoso va disminuyendo. Habrán notado ustedes en las lámparas que pueden tener en sus domicilios que cuando son nuevas no se observa el mismo funcionamiento debido al desgaste que cuando ya tienen algunos meses o años, en el mejor de los casos, si les llegan a durar mucho tiempo. Entonces tenemos la situación donde la instalación se encuentra funcionando y debemos verificar que esta condición sea la adecuada. Y por otro lado tenemos una situación un poco más ideal, una situación de diseño, donde conocemos un establecimiento que va a cumplir o un ambiente que va a cumplir con ciertos fines, se va a desarrollar así determinada tarea y se debe indicar qué tipo de luminarias se deben colocar para asegurar los niveles de iluminación que establecen las normas. En el primer caso, en la primera situación, debemos emplear un equipamiento que se denomina luxómetro. El luxómetro tiene acá un sensor que traduce este nivel de iluminación que se percibe como lux directamente y me muestra en un visor el nivel de iluminación correspondiente. Para poder realizar una medición correcta de niveles de iluminación, se debe realizar un método. El método consiste en
dividir el área que se desea medir en pequeñas áreas que sean del mismo tamaño. Idealmente podríamos decir que se desearía que sean cuadradas en lo posible y se realizan las mediciones siempre aproximadamente a 80 centímetros del nivel del suelo, simulando el plano de trabajo. Según el ambiente entonces y según el tamaño de este ambiente será la cantidad de mediciones que se deben realizar. Entonces se debe considerar estas mediciones al igual que la altura del establecimiento para poder sacar lo que se conoce como el número mínimo de puntos de medición. Para determinar eso se debe sacarse el índice del local, que se calcula multiplicando el largo del local por el ancho, dividida la altura del montaje de las luminarias, que se multiplican por el largo más el ancho, por la suma del largo con el ancho. Este resultado, el índice del local, se indica con la letra X, es lo que reemplazamos acá, donde se determina el número mínimo de puntos de medición. X es el índice del local, que se le suma a 2 y esta suma se la eleva al cuadrado. De esta forma, entonces, como mínimo, se tienen, el índice del local se redondea para ubicarlo en la fórmula del número mínimo de puntos de medición y como mínimo entonces el número mínimo de puntos en cualquier establecimiento resulta que va a ser 1. Perdón, va a ser, si reemplazamos el índice del local por 1, el número mínimo va a ser 9. 1 más 2, 3, al cuadrado sería 9. Una vez que se determinan la cantidad de puntos, se realizan entonces tantas mediciones en estos pequeñas superficies en las cuales hemos dividido a la superficie total, se realizan tantas mediciones como número mínimo de puntos de medición se calculen. Se obtienen de esta forma una tabla con diferentes niveles de iluminación y se debe verificar para esos niveles sacar un promedio dividida la cantidad de puntos y se saca un nivel de iluminación media. El nivel de iluminación se indica con la letra E. Si este nivel de iluminación medio es mayor, este promedio es mayor que el que establecen las normativas según el uso que se le va a dar al local y lo que se exige según la actividad que se esté realizando, podríamos decir que se están cumplimentando estos aspectos. Nosotros vamos a ver que puede ser que haya sectores que no nos va a dar el mismo valor en todos los puntos que tomemos, sino que puede haber valores donde haya mayores niveles de iluminación y otros menores, pero que entre los dos se compensen y que finalmente la media sea mayor que lo que establecen las normativas, en ese caso sería correcto. También se debe verificar, porque algunos de ustedes quizás que piensa que hay niveles de iluminación muy intensos en un lugar y muy bajos en otro, la iluminación debe cumplir con cierta uniformidad. Para ello, se debe verificar la uniformidad buscando de todos los niveles de iluminación medidos el mínimo y dividiendo el nivel medio de iluminación que calculamos de la fórmula anterior, dividiéndolo a la mitad. El menor de los niveles de iluminación determinados debe ser mayor o igual que el promedio dividido 2 para asegurar que la iluminación sea uniforme. Por ejemplo, este tipo de cálculo lo vamos a hacer en el trabajo práctico si tiene un sector de carpintería donde hay maquinarias con estas dimensiones. Un largo de 10 metros, un ancho de 40 y la altura de las luminarias de 4 metros medidos desde el suelo. Reemplazamos los valores aquí en el índice del local y resulta que el número mínimo de puntos me da de 16. Se realizan entonces 16 mediciones. De estas 16 mediciones sacamos el promedio, me da 121,5 lux y el menor de todos estos valores es de 68, que es mayor que este promedio dividido 2, por lo tanto podemos decir que la iluminación aquí es uniforme y acá no nos dicen las exigencias legales, pero deberíamos buscar en la normativa el valor de las exigencias para la carpintería y ver si este valor promedio de 121,5 lux es mayor o menor que ese valor. La otra situación que hemos mencionado es el diseño de la instalación, en el cual se hace un cálculo teórico conforme a los requerimientos que vaya a tener ese local o ese establecimiento industrial por las tareas que se van a realizar. Se emplea el método del punto por punto.
Básicamente el método consiste en determinar el número de luminarias, emplazarlas, verificar el flujo luminoso total y si se cumple, termina el procedimiento y si este flujo luminoso total no cumple con los requerimientos, se debe verificar o cambiar de luminaria o repetir el cálculo. Por ejemplo, ¿qué se requiere de entrada? El ancho del local, el largo del local, la altura del establecimiento y bueno, y se tiene cierto plano de trabajo que lo podemos tomar en 0,85 o 0,80. En base a ello, y según el tipo de actividad que se va a desarrollar, se puede conocer el nivel de iluminancia media necesario para ese local, porque lo tomamos de la normativa. O bien, como se menciona aquí, de bibliografía que recomienda, según el tipo de actividad, qué niveles de iluminación son necesarios. Empleamos esta expresión matemática, donde phi sub L es el flujo luminoso de una luminaria, n minúscula es el número de luminarias con ese flujo luminoso, se tiene un factor de mantenimiento y un factor de utilización del establecimiento sobre la superficie del mismo. En base a ello, de aquí puede despejarse, como se conoce el nivel de iluminación media, se puede despejar el flujo luminoso que se requiere de cada luminaria. Ahora vamos a analizar el factor de mantenimiento y el factor de utilización. Se puede entonces escoger el tipo de luminaria que cumpla con esos requerimientos de flujo luminoso y en base a ello entonces seleccionar cómo se va a implementar ese sistema de alumbrado. Se tiene entonces el plano de trabajo, la luminaria se ubicaría en cierta distancia del techo, dependiendo de la luminaria que se seleccione. Se tiene una altura total, una altura desde el plano de trabajo hasta la luminaria, un espacio desde esas luminarias hasta el techo y una distancia desde el plano de trabajo hasta el techo. Dependiendo entonces que se desee colocar iluminación directa, semidirecta o difusa o iluminación indirecta, se pueden determinar esta distancia D' y esta distancia H, que es la distancia desde el plano de trabajo hasta el plano de las luminarias, teniendo en cuenta la altura total del local, según que la iluminación vaya a ser directa, semidirecta o difusa, con las expresiones matemáticas que tenemos aquí, o bien con iluminación indirecta con las expresiones matemáticas que tenemos aquí. También se debe calcular el índice del local. Una vez que se ubicó la luminaria en un punto determinado, dependiendo cómo sea la iluminación, si directa, indirecta o difusa, se calcula el índice K del local como el largo por el ancho dividido la altura por la suma del largo y del ancho. Es lo que hicimos recién en aquella expresión matemática cuando sacábamos el número de puntos. Y luego si la iluminación es indirecta o semidirecta con esta otra expresión matemática. Podemos entonces determinar el valor de K. Determinamos entonces este valor de K, de índice del local, y también es necesario determinar los coeficientes de reflexión. Todo ello para ingresar a una tabla. El coeficiente de reflexión va a depender del tamaño que tenga, el color que tengan las paredes, el techo y el piso del establecimiento industrial. Entonces podemos ver, por ejemplo, que si son claros, las reflexiones de 0,7, el techo muy claro, claro o medio, para las paredes también de 0,5, 0,3, 0,1 si es oscuro, y lo mismo para el suelo. En promedio podríamos usar 0,5 para el techo, 0,3 para las paredes, 0,1 para el suelo. Conociendo entonces, fíjense, en este cuadro de doble entrada, el índice correspondiente del local, con el factor de reflexión del techo, que va a depender de los colores, según indicado con esta tabla, y entrando a su vez aquí en la parte de arriba, con el color correspondiente del techo y su correspondiente factor de reflexión, seleccionamos lo correspondiente a las paredes, podemos ubicarnos en alguna de estas 9 columnas cruzadas con el índice del local y sacar lo que se denomina el factor de utilización que está indicado en la expresión con la letra griega
Fi, no, no es Fi, Nu. La letra de rendimiento, la N de Nu. También tenemos en la expresión un factor de mantenimiento que va a depender del tipo de actividad que se realice en el local y si la actividad va a generar una suciedad significativa o no. Por ejemplo, si sería un taller o si es un quirófano. Entonces, podríamos indicar el factor de mantenimiento como 0,8 si la actividad es una actividad relativamente limpia, podría ser un establecimiento, por ejemplo, de producción de alimentos, como decíamos, un quirófano, ¿sí? O bien un ambiente sucio, por ejemplo, un taller industrial, una carpintería, el factor de mantenimiento es menor, porque fíjense que van afectando arriba, van multiplicándose como un factor, justamente. Entonces, otra forma de representar la ecuación matemática que vimos anteriormente es esta, donde el flujo luminoso total es igual al nivel requerido que establece la normativa por la superficie dividido el factor de utilización y el factor de mantenimiento. A este flujo luminoso total sería el total brindado por todas las luminarias. Dependiendo entonces de la luminaria que uno desee colocar, podría seleccionar el número de luminarias y el número de lámparas por luminaria. Esto sería, por ejemplo, como cuando vemos en alguna aula de la facultad que hay por cada punto donde están ubicados los tubos fluorescentes, vemos que hay, por ejemplo, de a 2 los tubos fluorescentes. Entonces, N minúscula es el número de lámparas por luminaria, por ejemplo, 2 tubos fluorescentes. La Phi minúscula sub L es el flujo luminoso de una lámpara, por ejemplo, de un tubo fluorescente. Y el Phi mayúscula total es el flujo luminoso total que brindarían todas las lámparas de ese local, y N sería la cantidad de bocas que se debe colocar en ese lugar para en cada boca colocar N lámparas individuales multiplicado por su flujo luminoso. Sería esta entonces la situación de diseño, y a partir de allí se puede hacer un cálculo de verificación. Como lo hicimos al cálculo a partir de los niveles requeridos por las normas, este flujo luminoso sería el ideal que se debería tener para poder cumplimentar con la normativa. Siempre se toma un factor, en realidad siempre inicialmente, como usamos los factores de utilización y de mantenimiento, el nivel inicial va a ser mayor del flujo luminoso que el que hicimos para el cálculo, porque estos factores son menores que 1, pero lo que buscan reflejar es lo que va a pasar con estas luminarias con el transcurso del tiempo, porque si estamos en un ambiente, por ejemplo, sucio, y es posible que sobre las luminarias se deposite algo de polvo y que eso vaya disminuyendo el flujo luminoso que pueda llegar a tener y que termine influyendo en eso. Entonces, eso es lo que buscan reflejar estos dos factores. Bueno, luego se resuelve el emplazamiento de las luminarias, dependiendo del tipo de luminaria que sea, la separación entre una u otra, teniendo en cuenta también la altura del local. Y finalmente se puede hacer un cálculo de verificación una vez que se instalan las luminarias, comparando con lo que establecen las normativas. Y como mencionábamos recién, seguramente inicialmente este valor va a ser superior al establecido por las tablas. Eso sería respecto de iluminación. También dijimos que este capítulo habla de los colores de cada luminaria. Perdón, los colores característicos para las diferentes, perdón chicos, porque cada cañería. Tenemos entonces, algunos son bastante conocidos por nosotros, por ejemplo, si estaríamos en la facultad, estaríamos observando lo que son las cañerías correspondientes a la red de incendios de la facultad. El color rojo, por lo general, se encuentra vinculado a todo lo que son las instalaciones para el fuego. Si estaríamos en un establecimiento industrial que emplee vapor de agua, las cañerías anaranjadas o con cartelería de color naranja corresponden a vapor de agua. En algunos combustibles se identifican con el color amarillo. En el laboratorio hemos llegado a identificar y a diferenciar, por ejemplo, las cañerías de gas de la cañería de agua, porque sabemos que la de agua es la verde y la de gas es la amarilla. Sería algo que tenemos aquí. Podríamos también identificar una cañería con agua caliente de color verde, aquí el agua fría verde directamente, y la cañería con líneas rojas me indica el agua caliente. El aire comprimido, que se identifica con el color azul, también lo podremos haber visto en el laboratorio de la facultad. Hay llaves de color azul que
La utilizamos en algunos laboratorios en química para que eliminan aire comprimido. La electricidad se identifica con el color negro, el vacío con el color marrón y algunos otros productos, por ejemplo, pueden ser con color gris. Aquí hay un ejemplo esquemático de cuando se cruzan diferentes cañerías en un establecimiento industrial para poder saber qué tiene cada una, por ejemplo, los efectos de mantenimiento o de los cuidados que se tengan que tener, es necesario entonces identificar las cañerías. Fíjense, por ejemplo, acá, esta es una foto real, fíjense que se indica el vapor a la presión a la que circula, aquí también, y aquí el agua de proceso, por ejemplo, de color verde, como para que tengamos una idea. También estamos familiarizados con algunas otras colores de seguridad que se emplean para señalizar diferentes partes, paredes, equipos, pisos, maquinaria, dependiendo de los fines que tiene. Por ejemplo, el color amarillo y negro, por ejemplo aquí para circular, el color amarillo para identificar los escalones, ¿sí? Pero estamos asociando el amarillo y el negro que se identifica, por ejemplo, como para sectores de circulación específicamente, para identificar algunas partes salientes y evitar obstáculos en la pared. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Identificar sobre todo sectores de circulación. El color naranja para algunas de estas maquinarias, por ejemplo, identificar partes de maquinarias como engranajes, poleas, también vimos que se utiliza para algún tipo de cañería en particular o algunas señalizaciones, por ejemplo, esta que podemos haber visto alguna vez en la vía pública. El color verde que se identifica para primeros auxilios y para el empleo de diferentes elementos de seguridad, por ejemplo, botiquines, las salas de primeros auxilios, ¿sí? Las duchas de emergencia, ese tipo de elementos pueden llegar a identificarse entonces con el color verde. El color rojo que hemos mencionado para elementos vinculados a la protección contra incendios específicamente, mangueras, cañerías, matafuegos. El color azul que se emplea específicamente, bueno, para algunos aspectos eléctricos o para cartelería de seguridad en general, como esta que podemos haber visto en establecimientos constructivos o al ingreso de cualquier establecimiento industrial si tuvimos la oportunidad de hacer alguna visita de fábrica. El color blanco, gris o negro también permite, tiene como usos múltiples, por ejemplo, señalar sectores de circulación o flechas de circulación, algunos pasillos, como se menciona aquí, para que sean libres de obstáculos. Y finalmente, el color violeta, que está asociado a la radiactividad específicamente y por lo general se identifican habitaciones o recintos donde se trabaja con elementos radiactivos o, por ejemplo, para donde se sacan placas radiográficas, la cartelería podría ser por la emisión de rayos X, podría ser de color violeta específicamente. Acá hay algún cartel de radioactividad medio viejito, pero se identifica con el color violeta. Esto entonces en lo que se refiere también a la cartelería que se debe tener con los colores correctos según el establecimiento y según la actividad que se va a realizar.